Presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes, el 9 de julio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la asistencia, Génesis Rodríguez; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. La comunidad internacional sigue de cerca lo que está ocurriendo en nuestro país. Y bueno, ya están en marcha estas iniciativas en Barbados para establecer una negociación con el apoyo del gobierno noruego. En Caracas se encuentra Enrique Iglesias en representación del Grupo de Contacto de la Unión Europea. Ya se ha reunido con el presidente encargado Juan Guaidó, Delcy Rodríguez, y la pregunta que nos hacíamos ayer en horas de la tarde es si el equipo de Nicolás Maduro va a permitir una transición a la democracia o tiene algún incentivo para dejar el poder. Hay que decir que el informe de Michelle Bachelet continúa generando toda clase de reacciones, de estupor por un lado, pero de rechazo por el otro, en el caso concreto de los señalados por violación sistemática de derechos humanos. El presidente de la Constituyente Comunal, quien está expresamente señalado en el documento, ayer convocaba una manifestación en rechazo a su contenido y negaba lo que se dice allí. Y la pregunta que nos hacíamos es, bueno, si ellos no aceptan lo que se ha denunciado, ¿cómo van a cesar, subsanar o prevenir la violación sistemática de derechos humanos, como ha pedido la expresidenta chilena? Entre otras cosas, el incumplimiento de Nicolás Maduro se traduce en que la jueza Fiuni continúa con medidas cautelares, contrario a lo que dijo Michelle Bachelet el pasado viernes, y también el periodista Braulio Jattá. Para hablar acerca de todos estos temas, saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada, la diputada Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela, y además forma parte de la fracción 16 de julio. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, muy buenos días. Siempre es un placer conversar contigo, así sea en un contexto tan nefasto como el que hoy atraviesa nuestro país. Buenos días a la audiencia también. Mucho interés, diputada, de conocer una primera reacción de su parte acerca de lo que está en marcha, estas negociaciones. ¿Cuál es la posición de la fracción 16 de julio al respecto? Y la discusión que se va a dar para que Venezuela, otra vez forme parte de este mecanismo, el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, como lo anunció el presidente encargado Juan Guaidó. La escuchamos. Bueno, María Alejandra, como señalabas, un panorama muy complejo, multifactorial, son muchos los elementos, son muchos las situaciones que hoy están en juego en Venezuela y que configuran, al parecer, el mismo escenario del eterno ritornelo. Sin embargo, por la característica que tiene Venezuela en este momento de haber acudido la oposición venezolana ya a 5 procesos de diálogo, y eso es bueno que se repita, y la comunidad internacional y la comunidad nacional entienda, comprenda, que sé que así lo hace, que el tema acá no es el diálogo, sino es el diálogo con la mafia. Se trata de que el interlocutor con el que nos estamos sentando, entre comillas, la oposición venezolana, es un sistema de mafia que lamentablemente no está capacitado para dialogar, para conversar, para proponer y mucho menos para respetar acuerdos. El diálogo entonces en Venezuela, en el contexto venezolano, es una herramienta que usa el régimen para mantenerse en el poder y distraer, por cierto, a los actores políticos del foco de atención, que en este caso es
su salida. Algunos actores políticos lamentablemente caen en su juego, bien sea por ignorancia o por intereses. El diálogo, María Alejandra, audiencia que me escuchan, el diálogo es inútil cuando el interlocutor es un sistema de mafia, pues sencillamente mientras el sistema criminal, el conglomerado criminal con el cual se están sentando en Barbados tenga el monopolio de la fuerza, ningún ejercicio democrático será posible, ni siquiera las tan manoseadas elecciones, pues este régimen no hará elecciones para perderlas, y eso ténganlo presente, que nada de lo que se pueda lograr en Barbados va a ser para favorecer a la oposición y mucho menos a la población venezolana, que hoy es víctima de un doblez, un arrodillamiento por parte de este sistema, pero que además no es como dice la alta comisionada de Naciones Unidas, que le concede el estatus de gobierno ilegítimo. No se trata de un gobierno democrático que erró en sus acciones, se trata de un sistema, de un conglomerado criminal que actúa deliberadamente para violar derechos humanos y que utiliza nuevamente, el diálogo como una herramienta. Entonces ningún ejercicio democrático puede salir de Barbados porque el interlocutor es un sistema de mafia, María Alejandra. Lo hemos hablado en otras oportunidades. ¿Cuál entonces sería la opción que le queda a Venezuela? Mira, María Alejandra, la única posibilidad real de restituir la democracia en Venezuela es recobrando el monopolio de la fuerza. Vamos a insistir en que este conglomerado criminal se vale de la fuerza, tiene el monopolio de la fuerza. Sorprende inclusive que la alta comisionada de Naciones Unidas en sus recomendaciones le sugiera disolver estas mecanismos que le sirven para reprimir. Pues no los va a disolver porque con eso se mantienen. Tienen que tener la fuerza para someter a la población, de manera que hay que recobrar el monopolio de la fuerza y para ello nuevamente hay que acudir a herramientas como el principio de responsabilidad de proteger de Naciones Unidas, el 187.11 y el TIAR. Son herramientas que abonan el camino de la libertad y de la restitución del monopolio de la fuerza para que de una vez por todas esté en manos del único representante legítimo de Venezuela en la presidencia de la República, que es el presidente Juan Guaidó. Es por ello que decimos claramente que la Venezuela decente no quiere ser negociada en Barbados. No se puede estar negociando el destino de 30 millones de venezolanos, más de 30 millones de venezolanos que dentro y fuera de la frontera ven la posibilidad de que prontamente sea restituido el hilo democrático en Venezuela. Tenemos derecho a opinar y tenemos derecho también a exigir que se den los pasos necesarios, pues es una contradicción que se hable de exigir el cese de la usurpación y te sientes a dialogar con el usurpador. Avanzar con el reingreso de Venezuela en el TIAR, proponerlo en la Asamblea Nacional es importante, pero más importante también es enviar esas señales a la comunidad internacional de que vas a necesitar o vas a requerir o vas a aceptar la ayuda. Es bueno dejar claro que el TIAR, el 187, el R2P no son automatismos, son herramientas al servicio y como buen ebanista, como buen profesional, las herramientas van a surtir efecto, depende del actor que le dé la efectividad y sobre todo, María Alejandra, el sentido de oportunidad, porque lo que se hace en Barbados es dilatar, posponer para que un régimen se mantenga en el poder. De manera que respondiendo a tu pregunta, la propuesta sigue siendo la misma, usar herramientas como el TIAR, como el 187.11, como el R2P, dirigidas a restablecer el monopolio de la fuerza y devolverla al único presidente legítimo y asumir de una vez por todas la ruta del 233. Mucho nos sorprende también cuando dicen que todas las jugadas están sobre el tablero, pero se olvidan del tablero del 233, que es la ruta. Por supuesto, pero asumir esa ruta requiere de valor, de coraje y de lectura del momento histórico. No estamos jugando a ser políticos, no estamos jugando como señalan muchos actores, que por cierto acaban de salir políticamente hablando, señalando que, bueno, que 2 más 2 es 4 y que le podemos ganar a Maduro, pero que si vamos a unas elecciones en
en estas condiciones es mejor. No, señores, se le están proponiendo elecciones con la mafia y ustedes saben que eso se cobra y se paga caro, y se trata de venezolanos, se trata de una situación distinta. Venezuela en este momento no está en un contexto de digamos, de competencia política en sala democracia, donde uno puede jugar a cálculos políticos y decir quién tiene más numeritos para competir. Aquí no se trata de competir con el que sea, aquí se trata primero de sanear la democracia, de restituir el hilo democrático, y después la calle es ancha y políticamente el candidato que mejor esté posicionado, ese se hará con la presidencia de la República. Varias inquietudes, diputada, perdón que la interrumpa. Sí. No, con relación al TIAR, le preguntaban ayer en una entrevista transmitida por CNN en español al presidente de Panamá, uno de los gobiernos que han suscrito este tratado, Laurentino Cortizo, decía que rechazaba una hipotética invasión militar a Venezuela para derrocar a Maduro. Él ofrecía mediación del país para que la dictadura y los dirigentes de la oposición llegaran a un acuerdo a finales de año. Él decía, yo no coincido que la solución de Venezuela sea una solución armada, siento, y lo digo con toda sinceridad, estoy leyendo entre comillas, que los tiempos en este momento son los tiempos apropiados para llegar a una solución integral, negociada y democrática. Incluso recordaba Contadora. ¿Qué responde usted a un país que podría ser aliado, cuyo voto será necesario en la OEA cuando se someta a consideración este mecanismo, que opina de esta manera? María Alejandra, son muchas las lecturas que a nivel internacional nos envían nuestros aliados. Si bien es cierto que el presidente de Panamá, como dice, piensa de manera, el secretario de la OEA, Almagro, sin embargo, piensa de otra manera, el presidente Iván Duque también, inclusive John Bolton. Aquí lo importante también es saber cómo estamos pensando nosotros en Venezuela, porque nosotros somos los que estamos viviendo en un contexto país donde tenemos que enfrentarnos en elecciones que han sido llamadas democráticas, con grupos colectivos, con grupos armados, pero además con grupos que someten a la población venezolana a través de mecanismos de extorsión y mecanismos inclusive de represión y hostigamiento, como los ocurridos en el SEBIN. De manera que yo saludo que la comunidad internacional quiera resolver la situación de Venezuela de manera pacífica, porque es que además el TIAR, el 187 y el R2P no implican para nada una invasión armada. De hecho, recordemos que ya Venezuela ha sido invadida por China, Rusia, Cuba, Irán. No es lo que estamos planteando que se invada militarmente Venezuela. Lo que estamos planteando es que se nombre una coalición militar internacional que pueda restituir los derechos humanos en función de paz. Los militares no siempre están para arremeter contra una población. La fuerza militar, si así fuera, entonces no tuvieran ninguna constitución del mundo. Entiendo que algunas no la tienen porque no la necesitan, pero en este caso la Fuerza Armada o esa coalición que se está solicitando es contrario a lo que plantea el presidente de Panamá, es para restablecer, para proteger y no para agredir. Pero también voy a coincidir con él, los tiempos han cambiado y aquí nadie está proponiendo una invasión con desembarco de marines. Eso está en el imaginario, por cierto, también de muchos actores que no desean que Maduro se vaya y que sencillamente, bueno, Maduro y su sistema de mafia, porque recordemos que al igual que en el momento de Hugo Chávez, lamentablemente cuando muere, digo lo que lamento es la muerte por Cristiana, cuando muere el señor Hugo Chávez, no acabó el sistema de mafias porque era un conglomerado en este momento. Entonces tampoco la salida de Maduro implica que se acabe este sistema de mafia. No estamos llamando una fuerza militar para que invada, estamos llamando una fuerza militar para que proteja, en virtud de que la Fuerza Armada venezolana, a quien corresponde restituir el hilo democrático, no ha podido actuar por omisión o porque lamentablemente ya sabemos que los torturan hasta la muerte cuando intentan dar un paso en este sentido, María Alejandra. Claro, pero en ese escenario, y lo comentamos, creo que la última vez que conversamos, habría que contar con algún aliado en el exterior que esté dispuesto a hacer eso, ¿correcto? Sí, por supuesto, así es, y de hecho gobiernos como Colombia, como Estados Unidos, como Brasil, en su momento también plantearon todas las opciones sobre la mesa, pero ciertamente María Alejandra, cuando señalaba que el TIAR, que el 187 y que el R2P son mecanismos y que dependía de la
la posibilidad de ejecución o la efectividad, perdón, de ejecución que le dieran sus actores es que corresponde al gobierno legítimo venezolano, a los diputados, construir lo que llamaban, entre comillas, esas capacidades y hablarle al mundo claro y señalarle qué es lo que estamos necesitando. De manera pues que yo voy a insistir, no son automatismos, no son leyes o artículos que se ejecutan a sí mismos, son vías que se abren y que le envían una señal clara al mundo, señalándole una vez que ese tratado interamericano esté aprobado y ustedes vean en el mismo la posibilidad de entrar a restablecer, a conformar una coalición para proteger a Venezuela, sepan ustedes que nosotros, gobierno legítimo de Asamblea Nacional, estamos dispuestos a recibirlo, pero si el mensaje es que nosotros vamos a poder derrotar a este tiranía porque estamos sentados en Barbados y porque después de 5 veces en esta ocasión sí lo vamos a convencer, entonces no se trata de que nos ofrezcan la ayuda para nosotros aceptarla, se trata de abrir las vías constitucionales, solicitar la ayuda y exigirla. Recordemos que la comunidad internacional tardó 20 años en mirar a Venezuela. En este momento estamos más cerca de que no solo miren, sino que también actúen, María Alejandra. Varias inquietudes, diputada, antes de hacer la pausa para ir a publicidad. A pesar del anuncio sobre el regreso definitivo de Venezuela al TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es un tema que no se va a debatir hoy. Quisiera su comentario al respecto. Hoy, entiendo, se va a discutir el informe presentado por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Quisiera un comentario de su parte y sí, lo que está planteado son elecciones, como ha trascendido a través de los medios de comunicación, con todo lo que esto implicaría, si efectivamente eso se concreta, ¿cuál sería la posición que han discutido ustedes en la fracción 16 de julio al respecto? ¿La escuchamos? Bueno, María Alejandra, con respecto a la última pregunta, y creo que me vas a tener que recordar la anterior, y me disculpas, con la última pregunta, el proceso electoral, como te decía, planteado en estos términos como planteamiento del régimen o acuerdo, va a ser inútil, no va a haber posibilidad de hacer ejercicio de democracia en Venezuela mientras este régimen tenga el monopolio del poder. Ellos no se van a prestar para perder unas elecciones, ni va a ser esa la vía que van a tomar para irse del poder, de manera que yo hasta tanto no vea la veracidad de esos acuerdos, no voy a pronunciarme más allá de que ir a elecciones con el tirano es una aberración para lo que buscamos democracia. ¿Me ayuda, por favor, para complementar la anterior, María Alejandra? El TEAR, diputada, el presidente encargado anunció que Venezuela iba a regresar, que esta semana se iba a discutir y no figura en la agenda planteada para el día de hoy. María Alejandra, no voy a hablar solamente por mí, sino que me voy a permitir con mucho respeto representar a un grupo de personas que sintió un sinsabor y sintió en esas declaraciones del presidente Juan Guaidó por lo menos un mal manejo de lo que fue el mensaje comunicacional. Sí, efectivamente, al igual que muchos venezolanos, fui una y también la fracción 16 de julio que saludó de manera inmediata que se pudiera discutir en la Asamblea Nacional el reingreso de Venezuela al TIAR. Sin embargo, horas más tarde nos sorprende con también el llamado a Barbados. Por ser mecanismo de naturaleza distinta, de hecho el TIAR es un mecanismo activo para salir del régimen, mientras que el diálogo es un mecanismo de apaciguamiento para mantenerlo en el poder. Decíamos pues en este momento que no entendíamos cómo podían coexistir dos mecanismos de naturaleza totalmente distinta, porque se le envía una señal equivocada al mundo, de manera que TIAR con diálogo indigesta, y eso fue lo que sintió la población venezolana cuando a horas del anuncio del reingreso de Venezuela al TIAR, pues también se plantea este diálogo. No sé si fue una confusión en el mensaje comunicacional. Lo cierto es que muchos interpretamos que el TIAR iba a entrar hoy en la Asamblea Nacional, y quiero dejar algo muy claro. Es probable que hoy en la Asamblea Nacional se lea en cuenta que está listo el informe del TIAR, y yo quiero advertir a la población venezolana que eso no significa que se esté estudiando, eso significa que llegó una carta que dice que el informe está listo para que lo consideren cuando vuelvan a conseguir, de manera que a mi juicio es una nueva nevera en la que entra el TIAR para nuevamente darle la posibilidad a Barbados de que avance, y bueno, para los que tienen esperanza en ello.
De hecho, hace pocas horas también muchas personas nuevamente salen a reconocer Barbados como la posibilidad de resolver la situación, pero son los mismos que han asistido a 5 diálogos y que después han venido tranquilamente a decirle, al igual que el informe, perdóname la analogía, de la alta comisionada, a los venezolanos lo que ya todos sabemos, que el diálogo no funciona. Diputada Dinora Hernández, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Diputada por 20 Venezuela, forma parte de la fracción de 16 de julio, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas con estas iniciativas de negociación que están en marcha en Barbados, incluyendo la visita, la presencia de Enrique Iglesias del grupo de contacto en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de analizar los escenarios que tenemos por delante, esta negociación que se ha relanzado y tomando en cuenta los antecedentes, lo que ya conocemos. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate el embajador del mundo González Urrutia, fue embajador de Venezuela, internacionalista. Embajador, como siempre, gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, un cordial saludo para ti y para todos tus oyentes. Mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Francamente, las expectativas son pocas con relación a esta negociación, más allá de la presión internacional que existe para que se resuelva la crisis en nuestro país, tomando en cuenta los antecedentes, lo que ha ocurrido en diálogos anteriores, incluso el incumplimiento reciente de Nicolás Maduro a Michelle Bachelet. ¿Qué puede decirnos, embajador? Bueno, sí, efectivamente estamos de nuevo ante un escenario de negociación, de conversaciones entre los dos sectores del gobierno y de la oposición, pero que en esta oportunidad están acelerados o precipitados por el demoledor informe que presentó la alta comisionada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. A mí no me caben dudas que producto de ese informe, como resultado, como consecuencia de ese impacto que causó en la opinión pública mundial, el gobierno se vio forzado a unas conversaciones con la oposición. Y creo que la situación también interna políticamente dentro de la coalición oficialista está muy en entredicho en estos momentos, muy debilitada por todo el entorno pues interno y la situación político-militar que vivimos. Como he dicho en otras oportunidades, creo que contigo misma, para un sector importante de la sociedad venezolana, estos procesos de conversaciones con el gobierno causan aprensiones, causan recelos, se ven con mucha desconfianza, justamente porque en el pasado
el gobierno ha manipulado estos ejercicios de conversaciones para ganar tiempo. Esto es lo que ha generado esa desconfianza en la población venezolana, que tiene poca credibilidad estos procesos. Ahora, no hay duda que en el punto en que estamos en este momento, y después de todo el esfuerzo y la opinión mundial de apoyo o de exhortaciones a unas conversaciones que apunten a una solución de la crisis, creo que este es un buen momento para ello. Sin embargo, embajador, usted lo recordaba, creo que los antecedentes son muy claros. Nicolás Maduro y el equipo que lo acompaña se han burlado incluso del Papa Francisco. ¿Qué nos puede llevar a pensar que en esta oportunidad las cosas van a ser diferentes? Hace unas 72 horas, me parece, Michelle Bachelet anunciaba la liberación de varios presos políticos, incluyendo la juez María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar, y ha sido falso. Ayer ambos señalaban su entorno, sus familiares, que continúan con medidas cautelares, que la libertad anunciada por la expresidenta Bachelet no es tal. ¿Qué puede decirnos? Bueno, por eso te decía, la poca credibilidad que tiene el gobierno para encarar un asunto de tanta importancia como es estas conversaciones para buscar una solución a la grave crisis que tenemos en Venezuela. Tú lo señalaste muy bien, el gobierno no irrespetó los arreglos, los acuerdos que se habían alcanzado cuando el Vaticano estuvo también participando en estos esfuerzos de mediación, y lo que se ha logrado hasta ahora ha sido un fracaso, una burla. Efectivamente, en algún momento liberan a 5 o 8 detenidos políticos y al día siguiente detienen a otros 20. O sea, esto si no lo abordan con seriedad, que en este es el momento en que yo creo que el gobierno está en una situación, y por eso es que está aceptando de nuevo sentarse en este proceso de Oslo que comenzó hace ya algunos meses. Yo le preguntaba ayer al doctor José Vicente Jaro, embajador, incluso hablamos con un diputado de la Asamblea Nacional, ¿qué incentivo puede tener el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, señalado de graves violaciones de derechos humanos en el informe, como usted dice, demoledor, presentado por Michelle Bachelet, para permitir una transición a la democracia y abandonar el poder? ¿Qué opina usted? Bueno, el gobierno está contra la pared, María Alejandra. Un país que está en la gravísima crisis política que tiene Venezuela, la crisis de gobernabilidad en la que estamos inmersos, con un deterioro acelerado de la situación económica, donde no tiene salidas para soluciones para los problemas que estamos enfrentando. Bueno, la única cosa que tiene que hacer es buscar un intento de entendimiento con el sector mayoritario de la población, que es la oposición. Estamos en una situación realmente difícil, trancada. Un dirigente político que es reconocido por más de 50 países como el legítimo presidente de Venezuela, y el propio Maduro desconocido por ese mismo número. O sea, esta situación no se puede prolongar por mucho tiempo más. El país se está cayendo a pedazos. Ya no es solamente el clima político, sino los servicios públicos, los hospitales, la deserción escolar, las migraciones. La barbaridad que significa de 4 millones de venezolanos que han tenido que irse del país. Eso son proporciones gigantescas de migración, y eso lo está ya afectando a los países vecinos, que lo ven como un problema ya prácticamente de seguridad y de estabilidad para la región. Por eso es que la comunidad internacional se ha movilizado, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Internacional, los actores claves en esta crisis, los actores claves en el juego y tablero geopolítico, Estados Unidos, Rusia, China y el propio Vaticano, porque están conscientes de que esta situación es insostenible.
El presidente encargado, Juan Guaidó, anunciaba que Venezuela iba a regresar al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TEAR, y se ha abierto una discusión en torno a este tema. Hace algunos minutos le preguntábamos a la diputada Inora Hernández, que, bueno, forma parte de la fracción 16 de julio, que promueve una coalición internacional para hacer frente a la crisis de nuestro país, opinión sobre lo dicho por el presidente de Panamá. Por ejemplo, en una entrevista transmitida ayer por CNN, Laurentino Cortizo rechazaba una hipotética intervención militar en nuestro país, tomando en cuenta lo que pasó en esa nación durante el periodo de Noriega. Él hablaba de la necesidad de una solución integral, negociada y democrática. Sabemos que hay opiniones encontradas al respecto. Quisiera su comentario sobre este tema, si el regreso a este tratado garantiza bueno, la organización o el apoyo internacional para hacer frente a una crisis como la que atraviesa nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, esto hay que analizarlo y verlo con mucho cuidado. Mucho se ha dicho acerca de que este tratado, pero el TEAR de defensa ya tiene más de 70 años. De cierta forma es un vestigio de la Guerra Fría. Es un tema complejo y delicado y que se ha generado mucha confusión en torno a una eventual reincorporación de Venezuela al tratado. Reincorporación que por lo demás fue lo que ya se hizo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al pedir y con el ingreso de Venezuela a la OEA. Entonces, no hay que confundir las cosas y hay que tener en cuenta, además, que todos estos mecanismos no funcionan sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hasta ahora, por otra parte, los países miembros del TEAR han rechazado la intervención militar y están abogando por una solución pacífica al conflicto en Venezuela. Por eso, el que Venezuela solicite la reincorporación al TEAR no quiere decir que ni garantizar que se va a aplicar automáticamente a Venezuela. Además de esto, tenemos que tener también en cuenta que hay dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 2625 y la 3334. La 3334 es la que define los actos de agresión y la 2625 es la que llama a la abstención de recurrir al uso de la fuerza, a la amenaza o el uso de la fuerza. Entonces, esto hay que manejarlo con mucho cuidado, no hay que generar expectativas muy altas, porque no se trata de una situación que una vez que se produzca la eventual reincorporación de Venezuela, se van a producir acciones de intervención en Venezuela. Sobre el tema del TEAR, ayer el embajador Diego Arria grababa un video en su cuenta de YouTube y él decía que en su momento ya se aplicó, en el caso concreto de Venezuela, durante el intento de asesinato del presidente Betancur, me parece recordar, usted me corregirá si me equivoco, porque hablo de memoria, embajador, atribuido a el dictador Trujillo, y también durante la invasión de Machurucuto, pero en ningún caso hubo ningún movimiento militar, sino fue un apoyo más bien diplomático. Quisiera su comentario al respecto. Él sugería la necesidad de promover, seguir promoviendo la necesidad de proteger, que es un mecanismo más amplio y además que cuenta con la aprobación de los países que forman parte de Naciones Unidas. ¿Qué opina usted? Mira, sí, yo escuché el video que grabó el doctor Diego Arria. Pienso que la última aplicación e invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca fue en el caso de la Guerra de las Malvinas, y ya sabemos específicamente en qué terminó eso, en donde los Estados Unidos, alegando su participación en los dos sistemas de seguridad colectiva, la OTAN y el TEAR,
tuvo la postura que todos ya conocemos. No recuerdo que se haya invocado en otra situación en el caso de Venezuela. Tal vez el doctor Arria está más enterado de esto que yo. De la responsabilidad de proteger, embajador, antes de hacer la pausa para la publicidad, ¿qué opina usted? Y voy más allá. ¿Frente a qué escenario estaríamos si fracasan, como es posible o probable, estas nuevas negociaciones, tomando en cuenta las dimensiones de la crisis que, por cierto, quedó reflejado en el informe de Michelle Bachelet? Mira, yo pienso que la magnitud de la crisis en la que estamos inmersos en este momento debemos ver cautelosamente este proceso de conversaciones ahora de Barbados. Pienso y el hecho de que la gran mayoría de los gobiernos del concierto mundial que están profundamente preocupados por la situación de Venezuela están dando un aliento, un espacio para que estas conversaciones tengan un resultado favorable. Ya en los medios políticos se está hablando de una solución vía electoral a la crisis, que yo también coincido con eso, que es uno de los puntos clave para encontrar el camino de la reconciliación entre los venezolanos. Esas referencias que se han hecho públicas en las últimas 24 o 48 horas es la que nos hacen pensar que en esta oportunidad pudiéramos estar abriendo el camino para que estas conversaciones puedan traducirse en una esperanza de paz para Venezuela, en una salida a este drama en el que estamos inmersos y que ya está alcanzando niveles insostenibles. Ojalá así sea, embajador. Lamentablemente, quien le habla no tiene la misma expectativa. Justamente la actitud que ha asumido el equipo de Nicolás Maduro de evitar medirse en elecciones transparentes es lo que nos ha traído hasta acá. Embajador, gracias por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoexamen. ¿En verdad realizas ejercicio? Al realizar diariamente actividades que requieran mucho movimiento corporal, podemos asumir que realizamos la cuota de ejercicio diaria. ¿Sabías que la actividad física diaria no cuenta como la dosis de ejercicio que requerimos para permanecer sanos? Actividad física diaria y ejercicio físico son distintos. La actividad física son los movimientos corporales producidos por la contracción de los músculos. Trasladarnos de un sitio a otro, vestirnos, asearnos, son acciones que la requieren. ¿Por qué la actividad física diaria no cuenta como ejercicio? Porque tiene un mismo nivel de intensidad, por ello se reclutan los mismos grupos musculares constantemente con el resultado de la debilidad. Por el contrario, un programa de ejercicios está metódicamente programado para sobrecargar progresivamente al cuerpo y generar aumentos en el nivel de movilidad física, para obtener mejoras en las actividades diarias y en la salud. ¿Cómo empezar a hacer ejercicio? Te damos algunas sugerencias. Realiza ejercicio aeróbico como caminar, correr, montar bicicleta 3 a 5 veces a la semana, por lo menos media hora. Al menos 3 veces a la semana realiza ejercicios de estiramientos. 2 veces a la semana fortalece tus músculos. ¿No tienes tiempo para ir al gimnasio? TRX es una excelente opción. Para mejorar, cambia constantemente tu programa de ejercicios. Según tus progresos, aumentará el número y velocidad de repeticiones, los músculos involucrados, el tipo de movimiento. Asesórate con un especialista ante cualquier duda o molestia durante tu programa. La vida es movimiento. Ejercítate para disfrutarla con salud. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado,
Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Invitamos a leer el artículo de opinión de Ibsen Martínez en El País de España. Él lo titula El informe Bachelet. Dice: cuando en el futuro se escriba sobre el agónico final de la compleja partida venezolana, deberá hablarse del antes y el después del informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Nos acompaña Benigno Alarcón. Él es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias a ti por la oportunidad de conversar con tu audiencia. Gracias por atendernos, profesor. Iniciaría conversación a partir de este artículo, lo que dice Ibsen Martínez. No sé si comparte usted la opinión. Algunos aseguran que el documento ha sido tan demoledor que es lo que ha promovido, en teoría, esta nueva ronda de negociaciones. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que el documento ha sido un documento que superó las expectativas, incluso de aquellos que le daban un voto de confianza a la Bachelet. Es sabido por todos que básicamente por la tendencia política de la Bachelet y por su cercanía en algún momento al gobierno de Chávez, muchos sectores en el país tenían grandes dudas de cuál iba a ser el resultado de estas visitas técnicas al país y de las entrevistas que ella había mantenido con víctimas de violación de derechos humanos, y se pensaba, por lo menos algunos sectores pensaban, que iba a haber pues un informe, digamos, de alguna manera edulcorado y menos contundente del que hubo. Sin lugar a dudas, el informe ha sido un informe serio, técnicamente bien sostenido, con un trabajo que refleja lo que se venía haciendo desde hacía algún tiempo atrás por la Comisión Técnica de la Bachelet, de un número de entrevistas muy grande que se había realizado inclusive antes de la visita de la Bachelet. Y creo que el informe, justamente por la cercanía ideológica que pueda tener la señora Bachelet en algún momento, que pudo tener en algún momento hacia el gobierno de Chávez, como representante, por decirlo así, de la corriente socialista en su propio país, eso le da un peso especial al informe. O sea, el hecho de que no sea alguien identificado, digamos, con el ala contraria al socialismo quien está redactando un informe en términos contundentes, pues de alguna manera no deja ningún lugar a dudas sobre la gravedad de la situación de los derechos humanos y de la situación humanitaria en Venezuela.
No tengo del todo claro, la verdad es que no sería responsable de mi parte decir que el retomar de las negociaciones tuvo que ver con este informe. El informe, sin lugar a dudas, algún efecto, algunos puntos pudo haber sumado a flexibilizar la posición del gobierno, pero la realidad del asunto es que lo que sí sabemos es que el gobierno noruego se estuvo moviendo digamos, con mucho dinamismo después de la última reunión y después de esa suspensión que se dio a partir de la última reunión, donde el gobierno pues no daba respuesta alguna a las demandas de la oposición para tratar de volver a reunir a las partes nuevamente, y lo ha logrado. Entonces yo tiendo a pensar que sí es muy posible que el informe haya tenido alguna incidencia, pero creo que la razón principal son las gestiones del mismo gobierno noruego, que está empeñado en lograr un resultado y en no ver fracasar la gestión que están tratando de llevar adelante. Profesor, algunos medios de comunicación, periodistas, incluso presidentes de la región dan por hecho que de esta nueva ronda de negociaciones va a salir la convocatoria a elecciones. Un comentario, porque, bueno, decíamos con nuestro invitado anterior, quien fue capaz de organizar, palabras más, palabras menos, en 2018, yo le diría que una pantomima de elecciones para permanecer en el poder, va a estar dispuesto a someterse a unos comicios libres y transparentes para dar paso a la democracia. ¿Qué opina usted? Mira, es difícil tener una opinión final sobre esto porque la información que nosotros manejamos es muy limitada sobre lo que está sucediendo puertas adentro, no solamente puertas adentro de la negociación, sino puertas adentro del oficialismo. Pero la realidad es que apostando a que la negociación diera ese resultado, porque es un resultado deseable para todos, sin lugar a dudas, yo no veo señales de parte del gobierno de que esté dispuesto a flexibilizar su posición y a permitir una elección en los términos que sería aceptable, o sea, una elección libre y democrática con las garantías suficientes para que la gente tenga la oportunidad de decidir lo que quiere. ¿Y qué quiero decir con que no veo señales? Bueno, en primer lugar, vimos una declaración de Maduro, creo que del día de ayer, donde él decía que él llegó a donde está por los votos y no porque se autoproclamó o no porque le salió en una lotería, lo cual quiere decir, bueno, que él se sigue considerando presidente legítimo y que él sigue considerando que su elección del 18 de mayo es la elección válida, y por lo tanto eso demuestra una posición muy poco flexible. Después, por el otro lado, en relación a los ascensos militares o a los nuevos nombramientos militares y la reconfiguración del Estado Mayor que vimos el pasado domingo, también manda algunas señales en sentido negativo, sobre todo cuando nosotros estamos viendo en el caso particular, por ejemplo, del comandante de la Guardia Nacional, la colocación allí de una persona que básicamente fue la que tuvo bajo su control, en su control durante algún tiempo, la seguridad de la Asamblea Nacional, y quien se le señala como el autor de aquella elección a Julio Borges cuando era presidente de la Asamblea Nacional. Entonces esto manda señales contradictorias en relación a una intención de llegar a acuerdos en un momento determinado. Después hay otra señal que no es menor, que es quienes se sientan en la mesa de negociación. En República Dominicana sabemos bien que Jorge Rodríguez estuvo en la mesa, no así el caso de Héctor Rodríguez, pero Jorge Rodríguez estuvo en la mesa de negociación y él básicamente mantuvo una posición muy firme, representación de los intereses de Maduro, para no llegar a ningún acuerdo que permitiera una salida negociada a la situación política, al conflicto político. Y hoy en día vemos al mismo negociador en la mesa. Normalmente en una negociación, cuando yo insisto en mantener al mismo interlocutor en la mesa, la señal que yo estoy enviando es que mi posición no ha variado. Suele suceder que cuando, digamos, actores corporativos, como es el gobierno, colocan a otro actor en la mesa, mandan la señal de que están flexibilizando su posición, y eso no ha sucedido en este momento. Entonces, nuevamente, hay poca información para saber qué pasa puertas adentro, pero la realidad es que las señales, por lo menos que se ven puertas afuera, no son señales de que estemos próximos a un desenlace, digamos, satisfactorio de este proceso. Lamentablemente no veo las señales,
ojalá que existan y simplemente sea que no las estemos viendo, pero no vemos esas señales por el momento. Profesor, gracias. Yo, comparto su análisis. Lamentablemente es así y tampoco tenemos ningún antecedente que nos lleve a pensar que el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, va a comprometerse, a cumplir cualquier acuerdo al que se llegue que signifique, insistimos, una transición a la democracia en nuestro país, que es lo que deseamos la gran mayoría en Venezuela. Profesor, gracias por atendernos. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.